Muy bien, hoy es domingo 12 de octubre del 2025. Continuamos con nuestro estudio consecutivo del Evangelio según Marcos. Y hoy, con el favor de Dios, estaremos cubriendo del capítulo 14, los versículos 26 al 42 en su primera parte. He dividido este pasaje en dos partes. Una la cubriremos hoy y la otra la siguiente semana. Acompáñenme ahí en su Biblia, Marcos 14, versículo 26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Bueno, Padre, nuevamente estamos delante de ti, atentos a tu palabra. Tu palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos en justicia, para corregirnos. Tu palabra es verdad, Señor. Necesitamos de tu ayuda para que tu palabra halle cabida en nuestro corazón y en nuestra mente, y que por ella nosotros podamos vivir para ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en Cristo Jesús. Amén. Bien, casi todos conocen la historia de Jericó, aquella gran ciudad amurallada, una fortaleza que el Señor permitió que fuera tomada por el ejército de Israel, pero no con fuerza, sino con la estrategia de Dios. Pues no había pasado mucho tiempo desde la victoria de Israel sobre Jericó, cuando decidieron atacar a un pequeño pueblo llamado Ai, H-A-I. Fue en la victoria sobre Jericó que el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios hacer lo que ellos jamás hubieran podido lograr. Recordarán entonces que Dios instruye a Josué para que dieran una vuelta diaria
alrededor de Jericó durante 6 días. Y el séptimo día debían dar 7 vueltas. Y al final, al sonido de las bocinas y los gritos de todo el ejército, los muros de la ciudad caerían. Y así sucedió. Si vamos a Josué, al libro de Josué, Antiguo Testamento, sexto libro de la Biblia, en el capítulo 6, vemos el desenlace de esta historia ahí en Jericó. Josué 6, versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gran victoria para el pueblo de Israel, sin tirar prácticamente ni una sola bala, ¿no? Dios se encargó de derribar esa fortaleza. Pero poco tiempo después, como les decía al inicio, al escuchar el reporte de sus espías, Josué decide enviar solo una parte de su ejército para conquistar una ciudad considerablemente menos fortalecida que Jericó. Ahí adelante en Josué capítulo 7, a partir del versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después de esa gran victoria en Jericó, viene una terrible derrota para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la diferencia? La victoria sobre Jericó fue guiada por las instrucciones de Dios. Llevando por delante el arca del pacto que representaba la presencia de Dios y depositando su total confianza en la ayuda divina. Pero en su ataque a esta otra ciudad de Ai, confiaron en sus capacidades militares y menospreciaron a su enemigo. No mandes a todo el ejército. ¿Para qué? Es pan comido. No encontraremos resistencia. Además de que había pecado. Existía pecado en el campamento de los israelitas por causa de los ídolos que Acán había tomado de Jericó. Lo leímos ahí en el versículo 1. La Biblia advierte en diversas ocasiones el peligro de la excesiva confianza en uno mismo y la arrogancia de creerse muy fuerte. En Proverbios 29, 23 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y en 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo también dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Y esto lo dice en el contexto de gloriarse en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si me considero débil delante del Señor, entonces realmente soy fuerte. Y el Salmo 22:5 dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esto define claramente lo que pasó ahí en Jericó en contraste con lo que pasó en Ai. Clamaron a Dios y fueron librados, ganaron la batalla sin mayor problema. Pero confiaron en ellos mismos y ¿qué pasó? Fueron avergonzados. Si hubieran confiado en Dios, no habrían sido avergonzados. El punto es que la excesiva confianza en uno mismo aumenta muchísimo el riesgo de caer en pecado. Y nadie, absolutamente nadie está exento de que le suceda. Porque como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es lo que vemos en esta sección del Evangelio según Marcos. Una excesiva confianza de los discípulos de Jesús en sí mismos y su capacidad para mantenerse leales y fieles al Señor ante su inminente arresto, que como ya les ha dicho en varias ocasiones, conducirá a su muerte. Nos muestra la verdadera debilidad de los hombres ante las pruebas y tentaciones, aún teniendo las mejores intenciones. No debemos depender de nuestras propias capacidades, de nuestras mejores intenciones para mantenernos fieles al Señor ante las pruebas y tentaciones. Necesitamos atender el llamado y el ejemplo de Jesús, permaneciendo vigilantes y en oración, alertas, sobrios y en oración. Es una clara advertencia para cuidarnos del orgullo y la autosuficiencia. Un llamado a la necesidad de depender del Señor y su fuerza en todo momento, porque sólo así podremos mantenernos firmes ante las pruebas y las tentaciones. Veamos entonces en primer lugar el anuncio que Jesús hace a sus discípulos. Versículo 26. En realidad el versículo 26 es un versículo de transición. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recordarán por la vez anterior que estaban reunidos alrededor de la mesa en lo que conocemos como la última cena. Y aquí hace la transición entre esa celebración de la cena pascual y el desenlace que conduce a su arresto. Una vez que hubieron cantado el himno o los himnos correspondientes de la cena, salieron hacia el monte de los olivos. Tomemos en cuenta que son momentos realmente difíciles para el Señor Jesús. A unas cuantas horas de que sea maltratado y crucificado, tiene que enfrentar la realidad de la traición de uno de sus discípulos. Aunque ya lo sabía. Aún así, el tener que enfrentar esa realidad seguramente que le causó suma tristeza. Pero aparte les anuncia a los demás que lo abandonarán. Judas ya no está con ellos, pues había salido para ponerse de acuerdo con los líderes religiosos de Israel para entregárselos a cambio de las 30 monedas de plata. Y probablemente los demás discípulos se sentían aliviados de no haber sido ninguno de ellos quien lo traicionaría. Tal vez estaban hablando de Judas y lo hipócrita que había sido. Con razón lo notaba tan raro.
Ya decía yo que no era de confiar. Y eso que era el tesorero del grupo. Y cosas como esas. Y por otro lado, algunos quizás reforzaban su propia inocencia e incapacidad para hacer tal cosa. Yo en realidad nunca pensé que sería yo el traidor. Sería incapaz de hacerle algo así a mi Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Verdad que no soy yo? Y volteando así para los lados como diciendo, pues a lo mejor tú sí, ¿verdad? Bueno, en eso estaban cuando Jesús les lanza otra bomba diciéndoles que todos ellos lo van a abandonar tan pronto como esa misma noche. Dice el versículo 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos se van a escandalizar de mí. Y el verbo traducido escandalizar significa tropezar o caer en una trampa. Y aquí tiene la implicación de que tropezarán por causa de su asociación con Jesús y terminarán abandonándolo. Se avergonzarán de él y negarán tener algún vínculo cercano con el Señor. Habla de abandono, ser llevados al abandono. Y hay dos cosas muy importantes en esta declaración de Jesús que no debemos de pasar por alto. En primer lugar, que dice, todos se escandalizarán. Jesús no está vaticinando, sino afirmando lo que van a hacer. Todos y cada uno de ellos. Insisto, ya no pueden decir como el momento en el que Jesús anunció la traición de Judas, ¿verdad que yo no soy? Ya no se pueden excluir. Ya no pueden voltear a un lado y cuestionar a su compañero, ¿serás acaso tú? Está hablando de todos. No volteen para un lado, les dice. Todos ustedes. Y lo van a hacer tan pronto como esta misma noche. En segundo lugar, es algo que sucederá sí o sí, pues está escrito. Es enfático el Señor al decir, escrito está. Y cita una profecía contenida en Zacarías 13:7, que es el capítulo que leímos hoy. En Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Una profecía que se encuentra en el contexto en donde Dios promete a su pueblo proveerle perdón y purificación a través de la muerte del pastor que aquí menciona en este pasaje. Y es interesante que es Dios quien da la orden para que venga la espada para herir a este pastor al que identifica como su compañero o su igual. Se trata del Dios encarnado que fue a la cruz como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y Jesús cita esta profecía como una clara referencia a sí mismo, siendo el pastor que será herido de muerte y sus ovejas serán dispersadas. Había sido profetizado y sucedería tal como había sido dicho, así como también fue profetizada la traición de Judas y estaba en proceso de cumplirse. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Y es importante tener esto en cuenta por la respuesta de Pedro y los demás discípulos más adelante. Mientras tanto,
hay algo muy importante que no debemos pasar por alto en el versículo 28. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les está diciendo, ustedes me van a abandonar. En el momento más crítico, me van a abandonar. Y en el 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuevamente les asegura que va a resucitar. Ya se los había dicho anteriormente. Y ahora dice que va a ir delante de, o irá antes que ellos, los discípulos, a Galilea, donde se reunirá con ellos. Y esta es una declaración sumamente relevante de Jesús, que debió ser de gran ánimo y esperanza para sus discípulos. Porque cuando eventualmente muriera, ellos debían recordar estas palabras. ¿Sí? Pero además, ante el anuncio de que lo van a abandonar, de que lo van a negar, les dice, nos vemos allá. ¿Qué les está diciendo? Ustedes me podrán negar, me podrán desechar, pero yo no. Les promete reunirse con ellos de nuevo en una clara promesa de reunificación después de su resurrección. ¿Qué merecían estos, llamémosles, ingratos discípulos después de negar y abandonar al Señor? ¿Qué merecían? ¿Y qué es lo que les promete el Señor? ¿Sí? Esto es la esencia del Evangelio. Que Dios no nos da lo que merecemos. Estábamos, dice Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Qué merecemos? La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecemos? Muerte, condenación eterna, destitución de la gloria de Dios. Pero Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Y a eso va la cruz, en unas cuantas horas, a pagar por los pecados de los que se reconozcan como pecadores, prometiéndoles que va a resucitar y los va a esperar para congregarlos en su nombre. Sin embargo, la autosuficiencia de los discípulos no les permitió tomar muy en serio las palabras de Jesús. En lugar de infundirles ánimo y coraje para permanecer leales al Señor, eventualmente lo abandonaron, lo negaron, perdiendo toda esperanza tras su muerte, y aún dudaron ante la noticia de su resurrección el tercer día. Una y otra vez les había dicho lo que pasaría, pero su duro corazón no retenía esas palabras. Sus expectativas distintas no retenían, no permitía que retuvieran esas palabras. Y Pedro, ¿verdad? En su típico carácter impetuoso, no puso mucha atención en las palabras de Jesús y respondiendo de manera inmediata, dice, versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Negarte? Imposible. Imposible. Mira, Señor, yo no puedo meter las manos al fuego por los demás. Aunque todos ellos te abandonen,
yo te aseguro que no te voy a abandonar. Jesús les acaba de decir que las cosas sucederán tal como han sido profetizadas. Pero Pedro se resiste, demostrando una mayor confianza en sí mismo que en las palabras del Señor y en la propia Escritura. En Proverbios 18:13, en la Nueva Versión Internacional, dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Pedro, no estás escuchando. Estás pensando en ti mismo, estás pensando en lo que tú crees que puedes hacer por mí. Pero no se trata de lo que tú puedes hacer por mí, se trata de lo que yo voy a hacer por ti. Y en Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, hay varias cosas interesantes en la respuesta de Pedro. Tengamos en cuenta que le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Imposible. En primer lugar, vemos la determinación de Pedro para permanecer fiel al lado del Señor. Y eso es algo que hay que reconocerle a Pedro. Nadie lo puede acusar de lo que había en su corazón hacia Jesús. Él consideraba imposible, simplemente no contemplaba que pudiera traicionar al Señor. Y en este sentido, él se diferencia de Judas, quien planeó entregar a Jesús. Judas lo planeó. Aquí a Pedro lo toma por sorpresa el anuncio de Jesús y dice: no, espérame, yo no, ni siquiera lo he pensado. No ha pasado por mi mente eso. No lo voy a hacer. Cuentan la historia de un tal Marqués de Junti. Quién sabe quién era, pero a quien sus captores le dijeron que a menos que abandonara su lealtad al rey, le cortarían la cabeza en ese momento. Y su respuesta fue la siguiente: podéis separarme la cabeza de los hombros, pero no podréis separar nunca mi corazón de mi rey. Hermoso, ¿no? Una demostración de lealtad completa a pesar de la amenaza inminente de su muerte. Así es que de algo no podemos acusar a Pedro, y es precisamente de que su corazón estaba con Jesús, estaba determinado a permanecer con el Señor, pasara lo que pasara. Pero, en segundo lugar, vemos que esa determinación para permanecer leal a Jesús estaba basada en una excesiva confianza en sí mismo. Y ahí estuvo su error. Dice el Proverbio 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si algo precede nuestra caída, es la soberbia, la altivez de espíritu, el creer que a mí no me puede pasar. Acompáñenme al Salmo 19. Precioso salmo, pero vamos a ver nada más versículos 12 y 13. Está hablando de todas las bondades de la palabra
de Dios y dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Yo no puedo conocer mis propios errores muchas veces, pero puedo clamar a Dios, líbrame aún de los que no puedo ver. Presérvame, dice, de las soberbias, de pensar que yo no puedo fallarte, que estas no se enseñoreen de mí, no tomen potestad sobre mí. Fue precisamente la soberbia lo que condujo a Pedro a esa excesiva confianza en sí mismo y a poner una distancia hacia los demás. En tercer lugar, vemos que él dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Marcando una diferencia, una distancia. Colocándose en una posición superior a los demás. A ver, Señor, vamos aclarando las cosas. Los demás pueden ser unos debiluchos espirituales. Pero yo no. A mí ni me voltees a ver. ¿Sí? Y esa autosuficiencia y actitud de superioridad refleja el gran orgullo que tan frecuentemente nos caracteriza cuando nos enteramos de que alguien cae en algún pecado escandaloso. Mira nada más ese gran pecador, tan santito que parecía. ¿Cómo pudo hacer eso? Yo jamás. Yo jamás. Nuevamente, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremenda advertencia del apóstol Pablo, para que tengan cuidado y no caigan en la tentación, inclusive si se sienten muy seguros de su fortaleza espiritual, o mayormente si se sienten muy seguros de su fortaleza espiritual. Quien actúa así se pone en una posición muy arrogante y peligrosa, porque no solamente niega su propia vulnerabilidad, sino que rápidamente juzga a los que caen. De ahí que haya titulado este mensaje Jactancia Peligrosa. Creo que no se los dije al principio. Me pasó, ¿verdad? En Romanos 12:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O eres capaz de hacer lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que nos quedemos callados y sin hacer nada cuando algún hermano está atrapado en pecado. No, yo no juzgo porque pues no vaya a ser que yo también un día caiga, ¿no? No es lo que enseña la Biblia. Somos llamados a ayudar al hermano que está atrapado en algún pecado. Aquí de lo que habla es la manera de hacerlo. No es de una posición superior, sino como dice Pablo, con un espíritu de mansedumbre. Ahí en Gálatas 6:1. Con un espíritu de mansedumbre. Debemos ser además benignos y pacientes con los demás. ¿Por qué? Porque el Señor es benigno y paciente con nosotros. Vayan a Colosenses 3, versículo 12. Sí, 3:12. Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestra vestimenta, humilde vestimenta, debe ser de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón. Ahora, en cuarto lugar, la respuesta de Pedro está implicando que aun cuando haya sido predicho por los profetas, eso no se cumplirá porque Él es distinto. Señor, seguramente esa escritura no se refiere a mí. Sí, sí, todos se van a escandalizar, todos te van a abandonar. Pero el todos tiene una exclusión, ¿verdad? Pedro. Simón Pedro. Es lo que está diciendo Pedro. Pero Jesús no está diciendo que a lo mejor sucede, que algunos de ellos lo van a hacer. Está escrito. Pedro estaba demasiado seguro en sí mismo. Y nuevamente, el problema no era su disposición de corazón para permanecer fiel al Señor, sino que sin darse cuenta, estaba negando la misma escritura, colocándose por encima de la palabra de Dios. Es como cuando sabemos lo que dice la Biblia y en lugar de obedecerla, ponemos el pero. No, es que yo sé que la Biblia dice, pero hay exclusiones. Dios no conoce mi circunstancia, Dios no sabe por lo que estoy pasando, y bla, 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 ¿verdad? Pues yo sé que a Dios no le agrada esto, pero conocemos las advertencias bíblicas como en 1 Pedro 5:8 que dice, ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un llamado a vivir en sobriedad, velando en todo tiempo. Y sin embargo vivimos descuidados y colocándonos en situaciones de suma vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? La advertencia que da la palabra de Dios no es para mí. No, sí, para mi vecinito, ¿verdad? Porque, híjole, él sí. Entonces Jesús le corrige la plana a Pedro, añadiéndole aún más solemnidad a su advertencia en el versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, ¿quieres más precisión? Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro, ¿no me estás escuchando? Hoy, en esta noche, me negarás no una, no 2, 3 veces. Digo, más claro. Lucas proporciona un detalle adicional que es importante tener en cuenta. En Lucas 23:31, que es el pasaje paralelo, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es una concesión que Dios ha hecho a Satanás para zarandear a Pedro como a trigo. Es decir,
sacudirlo fuertemente como se sacude el trigo para separar el grano de la cascarilla. Y la garantía de que saldrá librado de esa experiencia es que Jesús ha intercedido por Pedro. Yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Vas a atravesar esto, pero vas a salir librado. ¿Por qué? Porque yo estoy intercediendo por ti. ¿Cuál debió haber sido la respuesta de Pedro? Pues, no sé, caer de rodillas clamando al Señor para que lo librara de cometer tal cosa. Señor, ni por aquí me pasaba, pero si tú lo dices, se me hace terrible. Pero en vez de eso, Pedro insiste en su excesiva confianza y su capacidad para sostenerse firme. Ven el versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No estaba solo en esta situación, Pedro. Marcos hace hincapié en la insistencia de Pedro. Tan confiado estaba en su propia capacidad que afirma que estaría dispuesto a ir a la muerte junto con Jesús si fuera necesario, antes que negarlo y apartarse de él. Y lo más seguro es que Pedro esté pensando en función de la guerra que se podría desatar y no tanto de su muerte expiatoria. No está pensando, yo voy a ir a la cruz a morir contigo. No, está pensando en una guerra inminente y dice, bueno, sí, si hay que entrarle, le entramos. Pase lo que pase, ¿no? Aún así afirma estar dispuesto a permanecer a su lado, cueste lo que cueste. Igual los demás discípulos, todos tenían el mismo sentir. Pero ¿en qué quedó toda esta presunta confianza? Bueno, no los voy a arruinar, ¿verdad? El resto del libro de Marcos, porque ya lo conocen, ya conocen el desenlace. Dice el dicho popular, más pronto cae un hablador que un cojo, ¿no? Así les pasó a todos ellos. No pasaron ni 12 horas antes de que todos los discípulos abandonaran a Jesús y huyeran. Y particularmente Pedro, que lo negó no una, no dos, sino 3 veces. La prueba llegó y todos reprobaron. Todos. Nuevamente, ¿qué debieron haber hecho los discípulos? Porque eso es una gran enseñanza para nosotros. En lugar de mantenerse en esa postura, ¿verdad? De arrogancia, decir, no, Señor, imposible que yo te niegue, que te abandone. Antes muero contigo. Pues caer de rodillas y clamar a Dios para que no les permitiera caer en tal traición. O por lo menos pedir perdón de antemano, reconociendo que si el Señor lo decía, era porque así sucedería. No lo habíamos contemplado, pero ya que lo dices, Señor, pues desde ahorita perdónanos. En lugar de tomar una actitud de verdad que no soy yo, o aunque todos te den la espalda, yo no lo haré. Ellos debieron reconocer la verdad en las palabras del Señor y aceptarlas como quien los conoce mejor que nadie. El salmista dice en el 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¡Qué atrevimiento! Pero un atrevimiento sano, necesario. Porque aún nuestras mejores intenciones pueden estar cargadas de una motivación incorrecta.
Nuestras mejores acciones pueden estar cargadas de una motivación incorrecta. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, no solamente saca a relucir todo lo que hay en mi corazón, sino guíame en el camino de tu verdad. Y de nuevo estamos en una situación en la que el hecho de que algo esté determinado por Dios no exculpa al hombre por sus decisiones y acciones. Si escrito está, Jesús lo dijo, todos me van a abandonar. No, pues si Él lo dijo, entonces Él es el responsable, ¿verdad? O sea, yo me dejo querer. ¿Sí? No. Sucedió con Judas y muy pronto Pedro estaría llorando con gran dolor al verse confrontado con su traición a Jesús, negando 3 veces su asociación con Él. Así también cada uno de nosotros podemos sentirnos muy seguros, pero hasta que estemos en la prueba sabremos nuestra respuesta. Somos rápidos para juzgar, pero cuando estamos en la prueba, cuando estamos ante la tentación, ahí es donde se prueba realmente, o sale a relucir lo que hay. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pedro y los discípulos estaban confiando en su propio corazón. Dice Proverbios, son los necios. Debemos creerle al Señor en cuanto a lo que dice de nosotros y de nuestro corazón. Y ya saben que voy a citar Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Y en Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vemos entonces en la actuación de los discípulos nuestra propia vulnerabilidad, debilidad, insuficiencia, pero no para usarlo como una excusa para pecar. No se vale justificarnos en eso para no perseverar en santidad y fidelidad al Señor. Porque a diferencia de esos discípulos, en aquel momento, los que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, quien nos capacita para vivir conforme a nuestra nueva identidad. No nos comparemos con aquel Pedro, aquel Juan, aquel Jacobo, antes de Pentecostés. En todo caso, comparémonos con esos mismos hombres actuando poderosamente después de haber recibido el Espíritu Santo por su fe en Cristo. Ahí en el libro de Hechos. Vayan a Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 15. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estos son los líderes religiosos. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar.
por la sanidad de aquel paralítico. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El lado opuesto, ¿no? De la negación, del abandono, del rechazo. Páseme lo que me pase, aún me corten la cabeza, mi corazón está con el Rey. Y más adelantito en el 29, Hechos 4:29 dice, y ahora Señor, esta es la oración de ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ah, qué diferente, ¿no? Ya no es esa arrogancia, ya no es esa autosuficiencia. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, necesitamos de tu poder. Mientras extiendes, dice el versículo 30, tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Seguían siendo hombres que podían fallar. De hecho, fallaron. Pero nada que ver con la debilidad y soberbia anterior. Es por eso por lo que es fundamental fortalecernos espiritualmente y estar preparados para actuar en cualquier circunstancia. No esperamos a que estemos ante la prueba o ante una tentación para decir, a ver cómo voy a responder. No, es estar fortalecidos en el poder de Dios para no caer. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y la única manera de permanecer firmes ante las embestidas de Satanás, quien intentará por todos los medios seducirnos, apelando a nuestra carne para hacernos caer, es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y esto no es recitándolo como un mantra. Es vivir firmemente anclados en el evangelio de la gracia de nuestro Salvador. Con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando y velando en todo tiempo. Sobre todo esto último, orando y velando en todo tiempo, que va a salir como una enseñanza fundamental del Señor Jesús en esta situación que está viviendo con sus discípulos. No cometamos la insensatez de colocarnos por encima de las Escrituras, pensando mejor de nosotros mismos, de lo que el Señor dice en su palabra acerca de nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Regrésense ahí poquito. 3 libros, 1 Corintios 10.
Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles cosas? Bueno, después lo leen con calma, lo que el pueblo de Israel codició en el desierto y por lo cual murieron muchísimos. Versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Tome nota. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está en la Biblia no es nada más porque a Dios se le ocurrió. Todo lo que está escrito es para amonestarnos a nosotros, para hacernos un llamado a recapacitar. Sí. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no se trata de considerarnos firmes por nosotros mismos, sino de saber que el Señor es fiel para ayudarnos a soportar la tentación. Pedro y los demás discípulos se confiaron en sí mismos e hicieron juramento, ¿verdad? Que no abandonarían al Señor. Pero lo hicieron. Y aún con todo eso, el Señor prometió volverlos a congregar con Él una vez resucitado. Entonces, la clave para prevalecer en contra del pecado no es confiar en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que es fiel para ayudarnos y no dejarnos caer. Esto, como lo veremos en la siguiente sección, solo es posible perseverando en oración y vigilancia. Y la realidad es que cada uno de nosotros no solamente podemos abandonar o escandalizarnos del Señor, sino que lo hemos hecho y lo haremos, no una, sino muchas veces. Negamos al Señor y nuestra afiliación con Él cada vez que nos quedamos callados, teniendo la oportunidad de hablar de nuestra fe. Cada vez que nos escondemos en el anonimato del grupo para no ser rechazados. Cada vez que nos intimidamos por la corriente de este mundo. Estamos negando que Él es nuestro Señor. Pero si realmente hemos creído en Él como nuestro Salvador y Señor, Él nunca nos va a abandonar. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es algo para meditar en una actitud de suprema gratitud. Se trata de la fidelidad
del Señor para mantenernos dentro de su redil a pesar de nosotros. No caigamos en la trampa de la autosuficiencia, en esa peligrosa jactancia de decir, a mí no me va a pasar, yo puedo. Vayamos delante de Él, clamando como hicieron los discípulos después de Pentecostés. Concédenos el denuedo para vivir, ¿verdad?, conforme a tu voluntad y no negarte. Gracias te damos, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias porque a través de ella tú nos amonestas. Tú nos llamas, Señor, a considerar el gran amor que has tenido para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa realidad, a reconocer que nos has dado tu Espíritu Santo, que nos capacita para servirte correctamente, para caminar conforme a tu voluntad. Y oro, Señor, en esta tarde también por aquellos que no han creído, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre sus vidas. Que pongas el peso, Señor, de su culpa sobre ellos, para que clamen a ti por tu perdón y descansen en Jesucristo y su obra en la cruz para su redención. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén.